Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien. En la recta final de nuestro espacio hablemos de salud. ¿Qué les parece? Y recibimos aquí en nuestra mesa de trabajo al doctor Paul Cárdenas. Él es PhD en medicina genómica y es magíster en medicina molecular y microbiología. Doctor, bienvenido, qué gusto, ¿va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por la gentileza. Hablemos del COVID, porque digamos, ya como que no se habla tanto del COVID. Casi que nos hemos acostumbrado a los temas del COVID. Andamos sin mascarilla por todo lado. Pero, digamos, sigue llegando información de variantes. ¿Cómo manejamos esto, doctor? Tenga la bondad. Sí, justamente creo que durante estos 3 años de pandemia nos hemos cansado de escuchar sobre el COVID, pero lastimosamente este virus no ha desaparecido por completo, sigue circulando. Al inicio de la pandemia pensábamos en COVID, en mortalidad, en saturaciones de hospitales, etcétera, y pienso que ahora tenemos que pensarlo de una manera un poco diferente. Es decir, no causa muchas veces hospitalizaciones, es mucho menos común. Sin embargo, en personas que tienen alto riesgo de una enfermedad grave, como por ejemplo de la tercera edad, de niños, de personas con diabetes, hipertensión, tienen que seguirse todavía cuidando por un COVID grave. Pero en la mayor parte de personas jóvenes que trabajan normalmente o niños incluso, si se contagian de COVID, uno de los problemas que tenemos al momento es esto del COVID prolongado o las secuelas que puede dejar el COVID. ¿Qué es el COVID prolongado? Bueno, después de 3 meses de haber tenido incluso un COVID leve, uno puede seguir presentando algunos síntomas. Estos síntomas son muy amplios, es un abanico de síntomas que pueden presentarse. Por ejemplo, tos, pueden seguir con malestar, pueden seguir con cansancio, eso en términos leves, pero pueden ser algunos síntomas un poco más graves, como por ejemplo esto de mente borrosa, es decir, se olvidan cosas las personas, o tienen problemas cardíacos, problemas renales, la hipertensión arterial, muchos problemas se desencadenan, como por ejemplo diabetes tipo 2. Entonces todos estos síndromes que están asociados a haber tenido COVID pueden estar relacionados con esto que se llama el COVID prolongado. Pero el COVID prolongado son las secuelas, no necesariamente la enfermedad. Exactamente. Que, por ejemplo, yo he conocido personas que dicen, me he contagiado 4 veces del COVID desde el año 2020 que empezó la pandemia, 4 veces. Yo no sé si eso es normal o si eso puede ser llamado COVID prolongado. No, esos son reinfecciones. Sin embargo, si una persona se reinfecta más veces y tiene, así sea en todas ellas síntomas leves, tiene más riesgo a desencadenar el COVID prolongado. Es decir, más riesgo de diabetes, más riesgo de problemas renales, de problemas cardíacos. Entonces, no es una gripe normalmente como las que estábamos acostumbrados, que uno se recupera y se acabó, sino ahora tenemos que hablar sobre todo de estas secuelas que pueden estar producidas por haber tenido COVID incluso leve. ¿Cómo deberíamos los ciudadanos, los pacientes, manejar el tema de las secuelas? ¿Qué deberíamos hacer para enfrentar esto que usted le llama el COVID prolongado? Bueno, definitivamente el tratamiento médico con nuestros médicos de cabecera, es decir, hacernos exámenes médicos después de haber tenido COVID, por ejemplo, exámenes cardiológicos es muy importante, exámenes renales, exámenes en general, por ejemplo, de glucosa, etcétera, eso es muy importante. Y de igual manera en personas, sobre todo de la tercera edad o que ya tenían predisposición para estas enfermedades, tienen que hacerse un chequeo en relación a si es que pueden o no haber desarrollado este tipo de secuelas. Por ejemplo, a mí me dio 2 veces. La primera vez me dio antes de la vacunación en marzo del 2021. Digo, ya había algunos vacunados VIP, ya, y los que todavía no nos vacunábamos, a mí me tocó o me llegó la enfermedad en marzo del 2021, que sí fue fuerte, en el sentido de que, por ejemplo, perdí el olfato, el gusto no lo perdí, estuve 15 días, digamos, encerrado, aislado, los síntomas que se decían algunos de los tradicionales del COVID. Pero después de un tiempo me volvió a dar. Pero resulta que fue un día de síntoma, y creo que duró 4 o 5 días que me salió la prueba negativa. Pero del primer COVID, luego de que salí de esos 15 días, me hice un seguimiento
me hicieron 13 tomografías de tórax para ir determinando que se vaya los efectos. También, digamos, exámenes de glucosa, de plaquetas y otro tipo de cosas para determinar justamente si habían o no secuelas. Eso hay que hacer, doctor. Sí, bueno, en caso de que uno se ha infectado previo a la vacunación, es decir, personas no vacunadas tienen un mayor riesgo de mortalidad y un mayor riesgo de desencadenar una enfermedad grave y probablemente sí necesitan hospitalización. Entonces, obviamente, una de las cosas que vemos cómo ha cambiado la pandemia es previo a la vacunación, después de la vacunación. Como usted lo menciona, previo a la vacunación, uno escuchaba COVID y era una enfermedad que probablemente nos condenaba a una hospitalización o incluso o a despedirnos de nuestros familiares. Cuando recién llegó en 2020 uno pensaba eso, ¿no? Exactamente, uno decía, tengo COVID, era algo difícil de asimilar como familia. Ahora, después de la vacunación, como usted lo menciona, los síntomas pueden parecerse mucho a un resfrío común y eso es bastante bueno en realidad y es uno de los efectos positivos que tenemos sobre todo a la vacunación y al haber estado en contacto con este virus ya durante 3 años. Sin embargo, los problemas que existen ahora son que así como este virus se ha ido adaptando también a las personas, ha ido cambiando, ha ido mutando, cada vez nuevas variantes están surgiendo, que tiene característica principal producir esto, más riesgo de reinfecciones, por ejemplo. Entonces, antes era muy raro que una persona se reinfecte de COVID en el primer año. Era la probabilidad de menos del 1%. O sea, yo me acuerdo que incluso al inicio se decía que si le daba el COVID no le volvía a dar, eso es lo que se creía. Exacto. Ahora, con las nuevas variantes de Omicron y los sublinajes, es muy probable que uno se reinfecte 10 veces más de probabilidad que con las variantes anteriores. Entonces, como usted lo menciona, hay gente que tiene o ha tenido ya COVID 3, 4 veces, algunos de manera leve en todas ellas. Sin embargo, como digo, el riesgo de que cada vez uno se reinfecte o le dé COVID 2 a 3 veces al año es un problema. Por ende, no tenemos todavía que descuidarnos en relación a que existe el COVID. Ya no tenemos que pensar el COVID como antes, muertos en las calles, hospitalizaciones, pero sí en estas secuelas y tenemos que tener mucho cuidado. Por ende, la vacunación es una de las cosas importantes. Nuestro país ha sido uno de los mejores países en términos de vacunación de primera y segunda dosis, pero somos uno de los peores en términos de los refuerzos. 50% se ha puesto el primer refuerzo, o sea, la tercera dosis, y menos del 20% la cuarta dosis. Y esto ha pasado hace ya más de un año, y con las vacunas que salieron para la variante original del virus. Las vacunas, así como el virus cambia, también se han ido actualizando. Y tristemente, aquí en el país, primero, la última dosis que nos pusimos probablemente fue hace más de un año, es decir, ha caído nuestro nivel de protección por las vacunas normales, pero también las vacunas que se están poniendo a nivel mundial, incluso por nuestros vecinos, ya se han ido actualizando para estas nuevas variantes que están circulando. A ver, pero ¿deberíamos vacunarnos una vez al año o no? ¿O todavía no hay una postura concluyente sobre la necesidad de vacunarse al menos una vez al año contra el COVID? La tendencia va a que sí. Porque entiendo que sobre influenza sí hay una decisión de que la vacuna tiene que ser anual. Sí. En las indicaciones a nivel de los entes europeos y de Estados Unidos dicen que una persona con alto riesgo de mortalidad, como por ejemplo una persona de la tercera edad, diabetes, hipertensión, tiene que vacunarse con un refuerzo después de cada 4 o 6 meses, es decir, no cada año. Las personas que no están en estos grupos de riesgo, probablemente vamos a ese camino de una vacuna cada año, que sea una vacuna actualizada en relación a las variantes que están circulando. Desde el año anterior, como digo, en Estados Unidos, Europa se ponen, y en Brasil, Argentina, Colombia, Perú, estas vacunas bivalentes, es decir... ¿Cuáles son esas? Esas son vacunas que tienen un poco de el antígeno, es decir, de pedazos del virus de la variante original que salió de Wuhan, que ya nos pusieron a todos nosotros en estas vacunas, pero también de las variantes nueva Omicron BA5, que es aquella que estaba circulando sobre todo el año anterior. Ahora,
probablemente lo que va a hacer la FDA en Estados Unidos es hacer o promover para que las farmacéuticas hagan vacunas para las nuevas variantes. La nueva variante se llama XBB, la que está circulando. Entonces, así, cada año sacar una vacuna actualizada para las variantes que están circulando, simplemente eso. ¿Cómo sé si me toca ya vacunarme? Si es que ya ha pasado más de un año de habernos vacunado, deberíamos vacunarnos. O sea, esa es una recomendación. Esa es una recomendación de la FDA. Sin embargo, el problema es que aquí no hay quinta dosis. Entonces, en el Ecuador, si somos personas de riesgo, etcétera, solo llegamos hasta la cuarta dosis y nos hemos puesto esto hace más de un año. Entonces, no hay una una recomendación. Yo, por ejemplo, perdón que hable en primera persona, yo tengo 3 dosis. Sí puedo ponerme... Claro, puede ponerse la cuarta dosis. Exactamente. Ya, y las personas que tienen 4 dosis no tienen chance de ponerse una quinta. No tienen ninguna probabilidad de ponerse quinta. No sé si en personas de alto riesgo, por ejemplo, que tienen cáncer, algo, les dejen poner, pero por ejemplo, personal de salud de primera mano sé que no pueden ponerse una quinta dosis. En Europa, Estados Unidos, ya se está tratando de dejar de contar estas dosis. Como menciono, si usted tiene alto riesgo y ya pasaron 4 a 6 meses de que se puso una dosis, póngase un refuerzo. Aquí llegamos a esta cuarta dosis y nos hemos quedado en un vacío en relación a más refuerzos. De igual manera, nuestros niños. Los niños menores de 12 años aquí solo tienen 2 dosis, no pueden ponerse un refuerzo, cuando en el mundo ya se pueden poner refuerzos. Y de igual manera, aquí vacunamos a niños desde los 3 años. Cuando a nivel mundial se ha probado que las vacunas son efectivas y seguras para niños mayores de 6 meses. Y aquí de igual manera tenemos todavía un vacío en relación a este grupo poblacional. Ya que usted me dice, entonces ya me voy a poner la cuarta dosis, porque yo solamente tengo 3. Me voy a poner la cuarta dosis. Bueno, y a ver, cuando empieza la vacunación teníamos la de Pfizer, la de AstraZeneca, que algunos dicen, yo no me he puesto la de AstraZeneca, pero que fue fatal, dicen algunos, ¿no? Que fue la más dura. Teníamos las de Sinovac, luego tuvimos las de CanSino. ¿Tenemos ese mismo mapa de vacunas que originalmente llegó al país o tenemos una más grande oferta de vacunas aquí en el Ecuador? Bueno, las tecnologías han ido cambiando y también la disponibilidad de vacunas. Aquí en el país sé que la única disponible todavía sigue siendo aquella de Sinovac, esta vacuna que es de antígenos. China. Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, AstraZeneca, por ejemplo, CanSino, por ejemplo, Johnson & Johnson, que se ponen en Estados Unidos, ya no existen. La mayor parte en el mundo que están circulando son estas vacunas de ARN mensajero, es decir, Moderna y Pfizer. Ya. ¿Por qué? Pero porque no tenemos aquí en el Ecuador esas, ¿o sí? No tenemos aquí en el Ecuador esas. Ni Moderna ni Pfizer. Ya Pfizer no tenemos. Dos. No sé si es que existe algún stock todavía de Pfizer. La teníamos en un Claro, inicio. Sí teníamos en un primer momento. Sí, pero lo que yo sé es que solo hay disponibilidad de la vacuna inactivada. Y como digo, en China han tratado de actualizar también estas vacunas, pero no parece que comercialmente han salido. En el mundo a disposición vacunas contra variantes solo existen Pfizer y Moderna a nivel mundial. Oiga, doctor, y acá me escribe Pati Núñez, a quien envío un abrazo, y me dice, pregúntale al doctor qué hay con los que aparentemente no nos hemos contagiado todavía. Qué suerte. Y dice, es decir, yo nunca salí positiva en las pruebas que me hacían en la empresa ni he tenido síntomas. ¿Qué debemos hacer a estas alturas? ¿O cómo saber si soy asintomática? Me dice. Sí, ese es uno de los problemas que todavía tenemos, esto de ser asintomático. Obviamente se pueden hacer algunos estudios, ver algunos análisis de anticuerpos, a ver si esta persona ha tenido, por ejemplo, contacto con el virus o no. Obviamente esta persona sería excelente que tenga vacunas y se proteja. Obviamente es muy bueno no haber tenido nunca el virus, es mejor que haberlo tenido varias veces. Correcto, doctor. Qué interesante hablar con usted y abordar este tema del que, como he dicho en varias ocasiones, como que ya no se habla tanto como se hablaba antes, ¿no? Y es importante justamente tratar estos temas vinculados a la vacunación. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante justamente no alarmarnos en términos del COVID, sino aprender a vivir con el COVID, pero no tratando de olvidarnos, sino tratando de
convivir con él de una manera adecuada, basado en lo que nos dice la evidencia científica. Por eso Muchas acudimos gracias. a los especialistas. Yo al menos soy, siempre promuevo que hay que escuchar a los especialistas, a los que saben. Doctor, muy gentil, gracias. Al doctor Paul Cárdenas, quien es PhD en Medicina Genómica y Magíster en Medicina Molecular y Microbiología, hablando sobre las vacunas bivalentes y también el impacto de esto que nos ha explicado el COVID prolongado. En punto a las 9. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.